Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Galán y para mí es un gusto presentar este webinar el día de hoy y darle la bienvenida a un espacio donde queremos concentrar la conversación en precisamente la coyuntura que estamos viviendo en Colombia alrededor de las elecciones, pero ir un paso más allá eh, y, y, y plantear oportunidades y soluciones de cara al manejo de los portafolios de cada uno. Nos acompañan en la mañana de hoy dos colaboradores de Credit Corp Capital, uno del equipo de gestión de activos, Arnoldo Casas, con más de 18 años de experiencia en el sector financiero, trabajo en banca de inversión, en investigaciones económicas, en riesgo y también en administración de portafolios. Germán Verdugo es nuestro director de asesoría de inversiones del equipo de gestión patrimonial. Actualmente digamos, tiene a cargo este rol y también ocupó anteriormente los cargos de gerente de renta fija y gerente de investigaciones económicas. Está vinculado a la compañía desde hace más de 15 años. Con esto no quiero demorarme mucho más en la introducción y los dejo con Arnoldo y con Germán. Bienvenidos. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a compartir una presentación con ustedes. Avísenme, por favor, cuando ya la podamos ver. Perfecto, se está viendo, Arnoldo. Muchas gracias. Buenísimo. Listo. Voy a reducir aquí un poquitico el volumen del video. Queríamos dar inicio a esta presentación de una manera un poquito diferente. Esto es lo que ustedes están observando ahí en este video, es casi como meterse a veces en esa mente que uno considera fría de lo que son las finanzas cuantitativas. Eso es como la visión de lo que ve hoy en día un analista cuantitativo en su análisis de datos. Y es la belleza de la naturaleza y también es el reflejo de la conexión que tienen toda la naturaleza y los mercados, por supuesto. Y lo que ustedes ven ahí es una analogía que queríamos hacer, porque cuando uno se aproxima a las coyunturas, se aproxima al mercado financiero, pues muchas veces uno ve desorden, ¿no? Entonces, queríamos mostrarles esto porque cuando desde la visión pura de la ciencia detrás de las finanzas, pues identificar un activo es casi como predecir el movimiento de una de esas aves. Invertir en una compañía es como invertir en cada una de esas aves, en sus movimientos. Eh, Invertir en una clase de activos es seleccionar un grupo de esas aves. Y por detrás de todo esto hay unas fuerzas que al final gobiernan a todo el comportamiento de los activos, pero de una u otra manera el mercado está correlacionado por fuerzas que se dirigen. A veces, usted lo ven ahí en el video, a veces hay unos movimientos disímiles entre las aves, entre los grupos de aves, pero en la generalidad yo creo que el mercado es un todo y, y pues obviamente la predicción de los movimientos de toda esa masa que ustedes vieron ahí, pues está determinada por diferentes vectores, diferentes fuerzas, y esa es la dificultad y muchas veces, a veces cometemos errores por cuenta de tratar de seleccionar o una sola ave o un solo grupo de esas aves, cuando el mercado es un todo y un poquito el mensaje de esta presentación va en torno a eso. Y esas aves que ustedes vieron ahí, pues uno las puede ver reflejadas también ya de la manera un poquito más fría y cuantitativa a través de esos puntos. Ahí lo que ustedes ven en esta lámina, naturalmente, son dos momentos del tiempo muy recientes, el año 2020 y el año 2021, los puntos negros el año 2021 y los azules el 2020. Y lo que ustedes ven es justamente, así como se los mostramos en la gráfica de la naturaleza, muchas aves que se dispersan en el tiempo, ¿no? Entonces, todo el año 2021 fue el año donde saboreamos todos las mieles de la valorización de las acciones en el mundo, no tanto en Latinoamérica ni en Colombia. Fíjense ustedes que cuando uno mira Latinoamérica, que está en rojo, y el Colcap, que están en rojo en particular, que son las acciones colombianas,
durante los últimos años pues no contaron con el mejor comportamiento, se rezagaron, así como se rezagaban algunas aves de ese comportamiento general del mercado. eh, y esto se mueve, y se mueve al vaivén de muchos vectores que a veces son difíciles de predecir: las elecciones, la política, las tasas de interés, la inflación, las cadenas de producción, pero el mercado es un todo. Y a veces cometemos errores en el proceso de seleccionar o una sola ave o un solo caballo. Hoy, ese es movimiento del mercado, y tal vez un poquito lo que queríamos iniciar con esta presentación es mostrándoles, si bien los últimos años, los últimos 2 años para Latinoamérica y para Colombia en particular en acciones fueron muy malos, pues contrasta mucho con ese movimiento que está haciendo el mercado en este contexto en el cual el rezago que traíamos nosotros también a veces se transmite, y hoy las mieles de la valorización la estamos viendo en Latam, la estamos viendo en Colombia. Fíjense que Latinoamérica, medido por el ETF, el ILF 40, Latinoamérica ha tenido hasta la fecha en que se hizo esta representación una valorización del 30.93%, y estamos ligeramente más abajo, y el Colcap con una valorización del 12.26%. Entonces, a veces uno habría decidido de pronto dejar de invertir en estos activos, y contradictoriamente las fuerzas del mercado, las fuerzas de la naturaleza y de aleatoriedad, pues hacen que hoy el comportamiento en agregado del mercado sea completamente opuesto a lo que habíamos visto durante el 2020 y el 2021. Entonces, navegar esta coyuntura, pues abre desafíos, y justamente ese es el tema del webinar del día de hoy. Vamos a compartirles otras imágenes. Aquí hemos tratado de ser lo más creativos posible para que ustedes se, se ilustren y poder tratar un poquito de enviar el mensaje. Entonces, le voy a hacer un poquito la palabra a Germán. Listo. Gracias, gracias Arnold y gracias Juan Pablo y bienvenidos todos a este webinar. Y precisamente como lo menciona Arnoldo, lo que queremos es contar algo más allá de lo técnico que es relevante y que nos da cuenta de cómo es que tomamos las decisiones. Aquí un poquito lo que queremos mostrar en esta diapositiva es precisamente eso, y es que las decisiones implican necesariamente componentes racionales y emocionales, y lo interesante realmente es que no se pueden separar, es decir, no, por más que quisiera, difícilmente va a poder separar lo racional de lo emocional, y entonces eso es lo que nos lleva un poquito al tema de la incertidumbre, que es lo que la provoca. Y hablando un poco de la coyuntura, podríamos meter estos 4 grandes puntos, y es la información reciente. Por ejemplo, las rentabilidades, Arnoldo lo ha mencionado recientemente, y es, si yo me quedo con las rentabilidades bajas o malas del año 2020 y 2021 para el caso de las acciones latinoamericanas y las acciones colombianas, pues posiblemente esa sea una razón por la cual yo no voy a invertir en el año 2022. Y el 2022, por esa aleatoriedad, por esa característica de que los mercados cambian y que el mundo cambia continuamente, pues nos ha llevado a todo lo contrario, a que sean los activos de mayor valorización en este primer trimestre. ¿Qué otras cosas provocan incertidumbre? Porque no es una sola cosa, son otros temas como los cambios recientes. Estamos viviendo un tema de guerra en Ucrania, el tema de la inflación no solamente a nivel local, sino de manera muy importante a nivel global. La situación política, que en Colombia pues estamos precisamente a puertas de unas elecciones presidenciales, todo eso contribuye a generar incertidumbre o a provocar incertidumbre. Los sesgos de información que tiene cada uno en su particularidad, en su individualidad, y es, por ejemplo, la influencia que pueden tener las redes sociales, los noticieros, la prensa, o los diferentes tipos de acceso a información que cada uno de ustedes tiene pues en su propio mundo. Pero también uno que viene muy a la memoria inconscientemente, por supuesto, cuando uno va a tomar decisiones, son esos recuerdos marcados, esos eventos traumáticos que causaron dolor, pero también esos eventos memorables que causaron júbilo. Entonces, en toda esa mezcla es que se toman las decisiones en el día a día, y pues las decisiones financieras no se zafan o no se salen de esa situación. Por eso queremos compartirles rápidamente este video que habla un poquito de cómo pueden cambiar las decisiones precisamente alrededor de las emociones. Nos invitamos a irlo mirando. Ya viene propiamente las imágenes.
Perfecto. No, si quiere devuélvase una, Arnold, por favor. Gracias. Entonces, sí, eso. Gracias. Entonces, fíjense que esto es simplemente una forma como las decisiones terminan muy afectadas por las emociones y en la medida en que no se pueden separar, pues es una situación cotidiana y por eso pues es importante, más allá de asustarse ante la incertidumbre y de ver que pues digamos una inacción ante la incertidumbre, no saber qué hacer es tratar un poquito de incorporarle ese componente racional. Y entonces ahí hablamos un poco de cómo gestionar la incertidumbre y ustedes ven la otra imagen abajo a la derecha, donde lo que se observa es en el gran cuadro, pues finalmente es esa incertidumbre que siempre está ahí. Ahí sabemos que ahí está el paisaje, pero pareciera muy difuso. Eso es la incertidumbre, pero en la medida en que podemos enfocarnos, tener unos objetivos específicos y apuntarle a esos objetivos a pesar de la incertidumbre que sigue presente, pues podemos ver con mayor claridad y podemos tomar acción y tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de gestionar la incertidumbre, hablamos de analizar los posibles resultados, ¿cierto? No sabemos cuáles van a ser, pero precisamente analizar los posibles resultados significa entender la aleatoriedad y también entender la probabilidad. También se pueden establecer mitigantes para efectos adversos. No quiere decir que la decisión que yo tome vaya a ser necesariamente la correcta, pero puedo tomar decisiones que me permitan moderar esos posibles efectos adversos y en eso hablamos de manera muy importante de la diversificación y, por ejemplo, en algunos casos de las coberturas de algunos riesgos, el riesgo cambiario, el riesgo político, etcétera. Y nuevamente, el tema relevante de gestionar la incertidumbre, hay que actuar, hay que decidir y preferiblemente con objetivos específicos que nos marcan el norte hacia donde queremos llevar esas decisiones. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Y fíjense precisamente aquí cuando gestionamos la incertidumbre, hay un mensaje muy relevante que desde asesoría de inversiones pues típicamente llevamos a nuestros clientes y es tengamos cuidado y pongámosle atención a esos sesgos inconscientes. Lo acabamos de ver, el tema no necesariamente es consciente, sino que yo tomo decisiones con ese componente emocional y eso hace que esas emociones pueden interponerse en las decisiones. Por eso es relevante previamente haber establecido un plan, cumplirlo para evitar errores comunes como cuáles cuando estamos hablando de decisiones financieras, comprar o vender en el momento equivocado ante el pánico o la euforia. Y fíjense que esto se muestra incluso como una montaña rusa donde vamos yendo rápidamente de una fase a otra, donde podemos, por ejemplo, en la gráfica se observa cómo se inicia con el optimismo, eso genera entusiasmo, genera ilusión, hasta que hay un momento de mucha euforia y normalmente ese momento coincide muchas veces con el punto de máximo riesgo, pero muchas veces llevados por las emociones podemos comprar los activos ahí en ese punto donde todo está pues probablemente caro. Pero luego se genera ansiedad, eso empieza a generar entonces negación, miedo, desesperación, pánico, me rindo ante lo que está sucediendo y tengo un sentimiento de frustración. Ahí, ¿qué sucede muchas veces? Que ahí es donde decido o salirme de los activos o no hacer nada. Y ese posiblemente sean los puntos de máxima oportunidad que vienen acompañados, por supuesto, de una depresión y luego viene nuevamente el sentimiento, esa montaña rusa
se genera esperanza porque todo no va a durar infinitamente abajo, se genera alivio y vuelve ese ciclo donde empieza entonces a generarse optimismo. Entonces, no, eso no va a cambiar, lo que tenemos es que a tratar de gestionarlo entendiendo que eso funciona de esa manera. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que hasta el momento hemos visto dos cosas que son fundamentales a la hora, digamos, de decidir, seleccionar y tomar acción para componer un portafolio, que tiene que ver con, primero, que el mercado es, como vimos en el primer video, es una analogía, es aleatorio, es muy difícil predecir lo que va a pasar. Y el segundo tema es que las emociones pues juegan un papel fundamental en las buenas decisiones y que pues obviamente eso tiene trascendencia en la manera como se ejecutan las decisiones y sobre todo en los resultados. Y entrando un poquito más en materia de lo que es el webinar de hoy, pues estamos hoy en día enfrentando la trilogía que yo creo que todos conocemos, sobre todo desde el ángulo y la visión de nosotros como colombianos, porque la visión de la política colombiana poco tiene que ver con las decisiones que pueda tomar alguien desde afuera para un portafolio un poquito más global, pero desde el ángulo nuestro, la geopolítica tiene unas implicaciones hoy en día relevantes, paradójicamente positivas, ¿no? Por el impacto que ha tenido sobre los precios de las materias primas. La inflación global, que naturalmente es un fenómeno que nos está impactando a todos, eh, y la política colombiana que genera una incertidumbre como lo genera cada 4 años y que obviamente, como usualmente pasa con todos la incertidumbre, pues genera un retraso en la toma de decisiones, genera decisiones con sesgos conductuales y que al final pues se traduce en costos o beneficios materiales, ¿no? De esta trilogía y de cómo uno decide alrededor de esto, pues vamos a obtener los beneficios, es un poquito también lo que Germán mencionaba antes. Sin ahondar mucho en esto, porque yo creo que esta lámina que quisimos hacerla lo más ilustrativa posible puede llegar a confundirlos, pero son las finanzas puestas en un grafiquito sencillo, ¿no? Al final, dentro de todo, cuando uno mira tanto las finanzas corporativas o las finanzas de mercado de capitales, pues siempre está detrás de eso el cálculo del precio y del valor de un activo, ¿no? Y lo que estamos pues poniendo ahí no es otra cosa que la razón de ser y como la ley de Newton para las finanzas. Y es que la tasa de interés es la fuerza gravitacional del valor de los activos. Y hoy, particularmente con ese vértice del triángulo que veíamos anteriormente, tratándose de la inflación, pues estamos viendo cómo luego de haber tenido una pandemia que obligó al mundo a ser amplio con su política monetaria de reducir las tasas de interés, cómo al haber reducido la fuerza gravitacional que determina los precios y el valor de los activos, pues las burbujas que ustedes ven ahí es el reflejo de ese impacto que hizo que explotaran, en el buen sentido de la palabra, los precios sobre todo de los activos más especulativos. Lo que estamos viendo hoy y lo que vimos durante el 2020 y 2021 no fue otra cosa que todas esas compañías que no generaban ni utilidades ni flujos de caja y que tenían una gran expectativa, digamos, de crecimiento, pues al no tener flujos de caja en el presente, la fuerza de las tasas de interés hace que se suban, ¿no? Y que lleguen casi al cielo y tuvimos una valorización gigante de toda la tecnología, de las compañías de innovación. Y hoy, luego de haber tenido el choque de oferta y el repunte natural de la demanda después de la pandemia que está obligando a todos los bancos centrales en el mundo a tratar de, a través de las tasas de interés, contener las expectativas para que los empresarios no transmitan la inflación de costos a, al consumidor final, pues en el afán de contener esas expectativas, pues estamos teniendo un incremento en esa fuerza gravitacional que está haciendo que los activos vuelvan a caer, particularmente con la renta fija, ¿no? Habíamos tenido una explosión en la renta fija, sobre todo los títulos de mayor duración con una gran valorización y hoy estamos viendo un ajuste natural. Pero ese ajuste natural no es permanente y como lo mencionaba Germán y yo creo que me vuelvo a la lámina anterior, así como hay un ciclo emocional
en torno a la toma de decisiones, también hay un ciclo natural económico que todos conocemos y las tasas de interés que llegaron a un precio o un nivel muy bajo, hoy están convergiendo a una normalización y es justamente lo que estamos viendo. Es normal inquietarse en este proceso, pero un poquito el mensaje acá es, esto era algo predecible, previsible, porque las bajas tasas de interés no iban a estar por siempre. Y lo que estamos viendo hoy en día es un ajuste natural y no hay que perder eso de las consideraciones, ni tampoco pensar que ahora que tenemos inmensas tasas de interés, pues el mundo de la innovación va a frenar, que las tendencias generales que gobiernan la economía global van a dejar de existir, el envejecimiento, la digitalización, nada de esas cosas va a terminar, va a terminar con esto. Es un paso temporal en todas esas verticales. Y obviamente hay unas láminas que son más pesadas que otras y a veces uno pone a la gente a leer con mucho texto, pero queríamos simplemente mostrarles que lo que estamos viviendo hoy desde el ángulo de la inflación no es algo nuevo. El desenlace eh, lo sabemos porque hay una historia que tenemos de los 70s y los 80s y pareciera ser que este momento vuelve a repetirse eh, por el fenómeno y la geopolítica que particularmente con el conflicto en Ucrania ha devuelto al mundo y a sacrificar un poquito la estabilidad y la sostenibilidad ambiental por cuenta de que la gran mayoría de los países que son dueños hoy en día de la energía de combustible fósil, pues son países con gobiernos autoritarios y que esto pues está invitando a todo el mundo a volver a invertir en el sector petrolero, en el carbón, está devolviendo esto y a través de ese mecanismo y esa faltante de mercado repentino, pues Colombia pasa por buen momento, pero el mundo está recibiendo una inflación de costos que obviamente hace que las tasas de interés suban y a través de ese mecanismo, pues una corrección natural que ustedes lo vieron durante los 70s y los 80, los bonos del tesoro tuvieron un incremento del 4% al 15%, que si uno hiciera geométricamente el mismo cálculo se traduciría en un incremento casi al 3% luego de que los bonos del tesoro estuvieron al orden del 1,22. Entonces, eh, pensamos nosotros que esto ya está pasando, pero sabemos cómo es el desenlace y eso queremos hablar un poquito más a lo largo de la presentación. Eh, para que esto no se convierta en un monólogo, yo solamente voy a introducir y también darle la oportunidad a Germán de comentar, pero esta lámina queríamos traerles es el segundo tema que es la geopolítica, ¿no? Lo que lo inquieta a uno en esto es cuando hay amenazas sobre una guerra nuclear, ¿no? Si hay una guerra nuclear, creo que hablar del mercado, de las inversiones pues la verdad perdemos el tiempo. Pero si hablamos de los conflictos y de las crisis, así como Germán mostró en una lámina anterior, las emociones cuando pasan ese tipo de fenómenos, y aquí están más de 22 eventos similares en el mundo, si uno quisiera construir una teoría alrededor de esto, pues pensaría uno que los mercados se desvalorizan cuando pasan este tipo de coyunturas. Y lo que muestra esta gráfica es que si uno quisiera solamente de manera empírica construir una teoría y de manera científica tratar de decir qué pasa cuando hay eventos de estos, pues los datos no soportan eso. Los datos lo que soportan es que cuando terminan los conflictos, usualmente, aquí este es el Dow Jones, desde 1941 hasta hoy en diferentes eventos y pues termina esto valorizándose. Entonces, empíricamente uno diría, si uno fuera científico y fuera a ver la ciencia de datos y quisiera construir una teoría, pues los datos le están a uno revelando que esto es particular. Obviamente, el fenómeno de 1973 que dio origen a la crisis del petróleo se tradujo en una desvalorización del mercado del 16,58% y una inflación del 8,94%. Creo que ahí ya estamos. El fenómeno se ha manifestado y un poquito de esto es para contarles que a pesar de lo que está pasando, creemos nosotros que no hay que perder el horizonte de inversiones y no hay que inquietarse tanto. Al final, lo que sabemos de manera empírica y lo que revelan los datos es que, pues de aquí después de esto, va a haber valorización. No sé, Germán y Juan Pablo, si ahí tengan algún comentario adicional. Bueno, pues de mi lado sí, creo que es evidente
lo que muestran los datos e incluso pues este año si uno observa lo que sucedió después de finales de febrero cuando arranca o de mediados de febrero cuando arranca este tema ya de la invasión a Ucrania, había en ese momento una altísima incertidumbre y claro, las acciones sobre todo del continente europeo cayeron y también las acciones americanas se vieron afectadas, pero al final han regresado un poco hacia a los niveles iniciales y a pesar de que no ha desaparecido el conflicto y que se mantiene la incertidumbre alrededor de su desenlace, pues definitivamente pues los inversionistas siguen atentos a otros eventos. Ya no solamente la guerra, sino que nuevamente la inflación ha estado en el digamos, foco de los inversionistas alrededor global, pero también lo que sucede son otras consecuencias, ¿no? Y Arnoldo lo mencionaba bien, que creo que es bien interesante porque al final, por ejemplo, América Latina se ha visto beneficiado por dos razones. Uno, flujos de otras economías emergentes que se están afectando de manera negativa o generando más incertidumbre y están llegando a América Latina, que incluso se está beneficiando de los altos precios de los commodities y muchas veces de esas inversiones en ETF, tanto de renta fija como de renta variable, que terminan beneficiando a esta región del mundo que no se está viendo tan afectada o incluso, al menos temporalmente, positivamente por esta situación de la invasión de Ucrania. Entonces ahí está el tema, lo que es difícil de predecir con anterioridad suficientemente bien, a pesar de que era un resultado posible, es el desenlace y la rapidez de ese desenlace. Entonces, ese sería mi único comentario respecto a este tema geopolítico. Esta lámina yo creo que complementa un poquito también, no es aquí no hay un ejercicio ya del lado nuestro, es una lámina de otro administrador que se llama Amundi, pero lo que ustedes ven ahí es qué pasa con diferentes sectores cuando ocurren diferentes escenarios, ¿no? En la historia vamos a ver muchas veces esto, porque la economía tiene sus ciclos y vamos a estar en momentos de deflación, como ya tuvimos, momentos inflacionarios, momentos hiperinflacionarios, momentos hiperinflacionarios y de recesión y momentos normales. Y lo que ve uno ahí naturalmente es que a veces es un poquito difícil anticipar lo que va a ocurrir. Uno ve, no hay una regularidad. Tal vez lo único cierto ahí es que la diversificación pues cobra toda la relevancia. Tal vez el ejercicio de esto está en identificar cuál va a ser el siguiente escenario y sobre ese escenario yo creo que la gestión activa de portafolio se trata no de cambiar el nivel de riesgo de los portafolios, pero sí dependiendo del escenario que uno esté identificando hacia adelante, que por supuesto no pensamos que sea una hiperinflación, pero sí un momento inflacionario natural, tratar de buscar aquellos activos que tengan el mejor comportamiento cuando la inflación sube. Y ahí ustedes lo ven, eh, los metales preciosos suenan atractivos, las acciones son atractivas. Tal vez el único activo que se golpea en una coyuntura inflacionaria pues tiende a ser la renta fija como estamos viéndolo ahorita. Y entrando un poco en el contexto colombiano, creo que acá sí que lo vivimos y que sí que ya ha pasado el asunto. eh, y creo que por primera vez, solamente en 2 episodios en Colombia, en la coyuntura reciente, porque a veces hablamos de los TES y de... El mercado nuestro es muy joven. Esto nació a finales de los 90 como respuesta para el financiamiento del gobierno y tenemos pocos eventos inflacionarios, pero lo que sí es cierto es que solamente en los últimos 18 años solamente hemos visto 2 episodios con tasas de interés reales tan altas. La tasa de interés real es la tasa de interés que paga un título menos la inflación esperada. Y solamente en el 2008 y en el periodo 2014-2016 tuvimos tasas reales proyectadas del 5% en nuestro país. Hoy estamos en ese orden y eso deberían ser elementos también para entender que a pesar de los momentos inflacionarios, desinflacionarios, pues los mercados también tienden a anticiparse y a descontar las cosas. Entonces, hay oportunidades en diferentes tipos de activos, pero el principio del mensaje general que queremos darles es, hay
diferentes regímenes, diferentes momentos de la economía y por supuesto yo creo que la diversificación, como lo mencionaba Germán, pues tiende a ser el mejor elemento y la mejor defensa para atacar todas estas coyunturas. De acuerdo, Arnold. Y precisamente respecto a la diversificación y a la disciplina un poco que debería acompañar esa diversificación para como dice Arnoldo, no cambiar de riesgo, sí hacer cosas por dentro de los portafolios y eso es la gestión activa. Pero no significa que uno tenga que cambiar de riesgo porque pasa lo que veíamos un poco en la gráfica del ciclo emocional y estos son los resultados. Aquí es un cálculo sobre los retornos del índice accionario de los Estados Unidos denominado el Standard & Poor's 500 y lo que se observa es como lo que dice en la parte derecha y es que 6 de los mejores 10 días han ocurrido en las 2 semanas siguientes de los 10 peores días. Es decir, cuando uno se deja llevar por esa emoción negativa que produce ver esas rentabilidades muy caídas en momentos críticos y sale en ese momento, normalmente puede ocurrir que se pierda los mejores momentos de recuperación. Por eso incluso a veces en esos momentos es más visible también algún tema de oportunidades, ¿cierto? Hay incertidumbre, por supuesto, pero también hay oportunidades. Y si uno está ya invertido en esa parte y está sujeto a esa volatilidad, pues también un poco el tema es la paciencia. En general se recupera, obviamente habrá que ver cuál es cada evento. Claramente hay activos individuales que sí sufren mucho en coyunturas particulares, puede haber defaults de deuda por parte de algunos emisores, puede haber compañías que realmente están saliendo del mercado porque están en un negocio que ya está también saliendo o demasiado maduro. Entonces, esos cambios sí significa que va a haber cosas muy puntuales, específicas, que por supuesto van a seguir siendo negativas. Pero si uno se acoge a esa diversificación, sabe que la exposición a un activo individual no es grande en el portafolio, pues puede tener la paciencia de esperar y la disciplina de esperar, porque esos peores días también vienen seguidos de los mejores días en cuanto a recuperación. Entonces, ese es un poquito el mensaje, tratar de evitar el market timing para mantenerse invertido y ser disciplinado y más bien evaluar posibilidades, oportunidades que también surgen en esos momentos críticos y si uno en ese momento tiene liquidez, pues puede ser un buen momento para hacer inversiones. Y aquí lo vemos mencionando el tema precisamente de la diversificación y un tema bien relevante que es particular en América Latina históricamente, no es solamente en esta década, sino que pasa cuando vienen las elecciones presidenciales. Lo que termina sucediendo es que se genera una mayor incertidumbre y lo hemos visto en décadas recientes en América Latina, en muchos países, donde se pasa de regímenes un poco más a la derecha a regímenes un poco más a la izquierda rápidamente. Y esos vaivenes pues generan incertidumbre y lo interesante realmente es lo que menciona aquí un poco este slide y es incluir activos en los internacionales, activos internacionales, no solamente ese sesgo local que típicamente pues tenemos como inversionistas. Esa inclusión de los activos internacionales en los portafolios de inversión mejora los retornos y modera la volatilidad. Si uno observa hacia la parte izquierda, es el desempeño en los últimos años de los diferentes portafolios solamente en activos en pesos. En la parte derecha es incluyendo activos internacionales, por eso aparece COP más USD, que es el pesos colombianos más dólares americanos, y esos números que aparecen abajo en las dos tablas como 100, 200, 300, 400 y 500 son los diferentes perfiles de riesgo. Más a la izquierda, más hacia el 100 son los portafolios más conservadores y más hacia la derecha, hacia el 500 son los portafolios más agresivos. Y ahí se observa, cada barra representa la rentabilidad de un año específico y obviamente entre más a la derecha observo en ambos gráficos, veo que las barras tienen una mayor dimensión, tanto arriba como abajo, es decir, que tienen una mayor volatilidad. Pero si uno observa lo que aparece un poco ahí en los corchetes, la rentabilidad acumulada durante ese periodo, que son 5 años,
pues en general, si uno ve los resultados de la parte izquierda, que es solamente en pesos, versus los resultados de la parte derecha, que incluye activos internacionales, combina pesos más dólares, pues en general para cualquier perfil de riesgo se observa que hay un pick-up en rentabilidad, que hay una mayor rentabilidad en general cuando se incluyen activos internacionales. Entonces, por eso la invitación de la diversificación no es solamente en el asset class, en el tipo de activo, sino también a tener una exposición a activos internacionales y más en situaciones, digamos, de incertidumbre política interna, como ha sucedido pues, en varios países de la región en meses recientes, que al final no sabemos el desenlace. Hay muchos resultados posibles, pueden ser incluso positivos, pero no sabemos el desenlace y por eso es bienvenida, digamos, la diversificación, sobre todo en estos momentos, en activos internacionales. Sí, yo solamente para complementar aquí sobre esta lámina, porque es la realidad de los casi ya 20 años de experiencia trabajando en este sector y también comunicándome con muchos clientes y asesorándolos en el proceso. Muchas veces esto es lo que científicamente es correcto, esto es lo que sale en los libros de texto de finanzas. Y yo muchas veces de manera coloquial en escenarios un poquito más internos, a veces digo que el cliente de largo plazo o el inversionista de largo plazo es una creación literaria de las finanzas, ¿no? Porque creo que lo importante acá del mensaje y lo que queremos ratificar un poquito con Germán es, esto es lo empírico, esto es lo científico desde el ángulo de la cuantificación y de lo que es el deber ser de las cosas. La práctica tiene que ver con la lámina que ustedes vieron de la situación emocional, del video del policía, porque cuando uno se sienta a hacer ese trabajo de diseño de portafolio con cualquier inversionista o cualquier cliente, siempre está el reconocimiento de que existe el riesgo. Y se sienta muchas veces uno y hay una confesión y se presentan las estadísticas de qué es lo que pasa en un evento positivo y en un evento negativo. Y lo que usualmente termina ocurriendo es que cuando ocurre el evento negativo, como posiblemente sea este año puntual que se manifestaron muchos riesgos al mismo tiempo, el cliente tiende a decir, o el inversionista tiende a decir, yo no soy tan arriesgado. Y la desvalorización repentina que ocurre en el portafolio lo hace tomar las decisiones equivocadas y entonces si había seleccionado el portafolio 400 y era lo que calzaba con su objetivo de largo plazo, termina diciendo, no, yo no soy tan arriesgado, vende los activos a pérdida, se va a un portafolio de menor riesgo y en el proceso termina teniendo un evento que no es el mejor para su situación, termina perdiendo plata y con un portafolio de menor riesgo usualmente no recupera lo que perdió por haber tenido activos de mayor riesgo. Yo creo que la invitación acá es, científicamente sabemos que hay una diversificación natural que beneficia a los portafolios, también hay una diversificación en términos de jurisdicción y de países que beneficia el resultado de los portafolios, pero el llamado naturalmente es a que de verdad la inversión de largo plazo no sea una creación literaria de los libros y los textos de finanzas, sino que de verdad cuando ocurran estas cosas uno sea capaz de resistir y de científicamente, porque los datos lo revelan, reconocer que uno es así y tener la paciencia emocional para resistir los momentos malos. De eso se trata un portafolio para todos los climas. Como ustedes saben, pues además de querer y de ser nuestra función social, asesorarlos bien y acompañarlos en el proceso de toma de decisiones, pues nosotros en este proceso pues hemos creado también vehículos que son colectivos para poder atender y diseñar justamente los portafolios que mencionaba Germán en esta lámina. Y hoy en día, tal vez el mensaje central detrás de todo esto es, hoy, desde la jurisdicción en Colombia, en Credit Corp Capital, nosotros sentimos que tenemos una oferta absolutamente completa para poder diseñar un portafolio combinando diferentes alternativas. Desde la renta fija colombiana, que por demás
va a pasar por muy buen momento porque las tasas de interés han tenido un incremento y hay un beneficio natural, pero como el interés nuestro es mostrar los beneficios de la diversificación, pues uno no puede concentrar todo en la renta fija colombiana. Pero también hay una serie de alternativas que nos permiten la diversificación no solamente en moneda, sino también en jurisdicción, donde nosotros creemos que tenemos pues un fondo de acciones globales que los expone y que cada una de esas burbujitas que ustedes ven ahí es un equipo competente y con todas las calificaciones para tomar las mejores decisiones en nombre de ustedes, para decidir en qué lugar invierte del mundo. Y pues para eso tenemos fondos en renta variable global, fondos en renta fija global, también un fondo de renta fija latinoamericana, un fondo de acciones locales. Y como siempre es usual, hay un cuadrante natural entre el riesgo y la rentabilidad, que es lo que está plasmado en esta lámina. Entonces, cocinar y encontrar la receta perfecta es el trabajo que hace Germán y su equipo. Desde el lado de gestión de activos, el trabajo nuestro es que cada uno de esos ingredientes sea el mejor posible, que cada uno de estos burbujas tenga el mejor desempeño en su mundo. Cada uno de esas burbujas es un grupo de esos pajaritos que veíamos al comienzo en el primer video, eh, y sobre cada grupito de esos, pues tenemos equipos muy profesionales que se encargan de tomar las mejores decisiones para seleccionar esas aves que son las que tengan el mejor comportamiento. Y ese es el mensaje un poco de esto, pero no solo ese, sino que además de tener los vehículos constituidos desde el ángulo de Colombia y de tener la diversificación y la oferta para que ustedes con la ayuda del equipo de asesoría puedan construir una buena solución, pues también tenemos la posibilidad y la flexibilidad en la compañía de diversificar a través de diferentes plataformas. Y yo aquí le cedo un poquito la palabra, bien sea a Germán o a Juan Pablo, para que nos hablen un poco más de esto. Gracias. Yo si quiere tomo un minuto antes le robo el testigo un momentico a Juan Pablo, porque finalmente, en efecto, digamos que la regulación colombiana permite a nosotros como sociedad comisionista de bolsa tener acuerdos y contratos de corresponsabilidad con entidades del exterior para ofrecer a los clientes activos que en el mercado local pues solamente pues digamos son mucho más restringidos o incluso pues tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Entonces aquí tenemos acceso también a esos activos internacionales que son un mundo inmenso a través de los contratos de corresponsabilidad que tenemos con Credit Corp Capital de Estados Unidos, que es lo que mencionamos aquí como la plataforma US, y también con ASB, que es lo que consideramos aquí en la diapositiva como la plataforma de Panamá. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Digamos, para mí hay dos grandes ventajas. Uno es la diversificación internacional, por supuesto, ampliando aún más, entendiendo y compartiendo 100% lo que mencionaba Arnoldo. En la parrilla local tenemos unas oportunidades claras, unas estrategias muy bien definidas que permiten a los inversionistas desde Colombia acceder a esa diversificación internacional, pero el mundo se abre aún más cuando podemos hacer uso de alguna de estas dos plataformas y también tiene el tema, digamos, de diversificación jurisdiccional, porque ya estamos hablando entonces de una jurisdicción internacional, no solamente la jurisdicción colombiana. Entonces creo que esos dos elementos realmente nos permiten como compañía atender todas las necesidades de los clientes y por supuesto generar una oferta de valor lo suficientemente amplia que no se nos queda aquí en el papel y en la presentación de diversifiquemos internacionalmente, no, sino que aquí están los vehículos, tanto locales como offshore, para poder tener una exposición a esa diversificación internacional. Muchas gracias, Germán. Y me ahorró toda la explicación del modelo de corresponsabilidad que es bien importante. Sí, tenemos claramente la plataforma de Colombia y a través de ella se puede llegar a esas otras dos plataformas, Panamá y los Estados Unidos, cada uno con sus características como aparecen aquí planteadas en esta diapositiva. En el caso de Estados Unidos, se tienen dos compañías dentro de esa plataforma, un broker dealer, que sería
digamos, lo más cercano a nuestra interpretación en Colombia de una sociedad comisionista de bolsa, y lo que se denomina un RIA, un Registered Investment Advisor, que se enfoca más en temas de asesoría de inversión y permite la recepción de mandatos y la gestión de mandatos a través de esa plataforma. Entonces, pues, la verdad, para este momento, entre otras, para esta coyuntura donde hemos tenido tantas preguntas en los últimos, yo diría, en el último año y medio en la región, y ahí estoy hablando de Chile, Colombia y Perú, pues la verdad hemos tenido, afortunadamente se venía trabajando en esto desde la adquisición que se hizo de Ultralad en los Estados Unidos, que complementó lo que ya se tenía en Estados Unidos y complementó lo que se tenía en Panamá. Y hoy por hoy hemos podido canalizar inversiones de latinoamericanos hacia esas plataformas. Para darles una idea, en el caso de la plataforma en Estados Unidos, debido digamos, a la situación de incertidumbre que se presentó el año pasado en Perú y Chile, esta plataforma se llegó a triplicar en tamaño de activos bajo administración. Hoy en día está cercana a cuadruplicarse frente a esa foto que tomamos al inicio de la incorporación de la plataforma de Estados Unidos con nosotros. Y pues tenemos un equipo importante allá. Eso es importante mencionarlo, y es no solamente son plataformas que prestan el servicio y permiten a poner esos portafolios allá, sino que adicionalmente hay unos equipos profesionales importantes en cada uno de los países que hacen esa tarea, y que incluso pues tenemos muchos de nuestros clientes que una vez abierta la cuenta, posteriormente nos están visitando en nuestras oficinas en Panamá y en Miami. Entonces, pues nada, invitarlos digamos, recordarles el que tenemos esa plataforma lista para ustedes, y pues a través de sus asesores de inversión podemos facilitar esa tarea. Al final lo que nosotros queremos es que nuestros clientes tengan lo mejor de los dos mundos, digamos, el beneficio de estar en estas regulaciones donde se facilita la inversión en activos internacionales, pero con un sabor latinoamericano, una cercanía desde el país de origen de cada cliente. Muchas gracias, Juan. Arnold, creo que nos queda... Sí, hay un par de preguntas en el Q&A, ¿no? Sí, sí. Hay un poquito más. Listo. Sí, ahí simplemente para cerrar y abrir también el espacio para las preguntas que nos han hecho llegar y que los invitamos a que las sigan haciendo por el Q&A. Creo que aquí tratamos de resumir un poquito, y es una pregunta que a veces es obvia, pero nunca sobra, y es si sabemos suficiente sobre el futuro como para ser pesimistas. La incertidumbre es parte de la vida, y la incertidumbre nos genera miedo, nos genera obstáculos, nos genera inacción, nos genera pesimismo, pero también un poco el mensaje es la incertidumbre que va a estar presente siempre, también nos genera oportunidades, también es espacio para la creatividad en muchos aspectos de la vida, no solamente el tema financiero, también nos genera optimismo y por supuesto nos permite abordar desafíos. Entonces un poco el mensaje es ese, ahí el panorama luce como muy nublado, muy oscuro al final, no se sabe a dónde se va a llegar, pero pues eso no quiere decir que no se pueda gestionar. Ese es un poquito el mensaje al final, y mucho la diversificación, utilizar la diversificación internacional en esta coyuntura, que como Arnoldo lo dijo, cada 4 años nos sucede. Entonces, ya creo que damos pasos a las preguntas. Buenísimo. Bueno, hay preguntas bien interesantes. Hay dos que yo diría se podrían resumir en una. Hay una que dice, buenos días, ¿cuál será el comportamiento del mercado en un escenario de esta inflación? Y buenos días, ¿qué acciones se han tomado en el Fondo de Renta Variable Global ante la realidad de la subida de las tasas de interés de la Fed? Las dos van de la mano, porque
La estanflación, para los que no saben, pues es inflación y bajo crecimiento. No es la primera ocasión. Entonces, como médicos de esta disciplina, pues uno se va y lo primero que tiene que hacer es revisar la historia económica, ¿no? Y la historia económica más cercana la vivimos nosotros en ese periodo corto que vimos durante la presentación de los 70s y los 80s. Cuando vienen estas cosas, pues la sociedad se pone a prueba, ¿no? Porque tenemos un bajo crecimiento y también se nos suben los costos, todos sufrimos. Eh, y, y lo estamos viviendo, lo está viviendo Colombia, lo está viviendo el mundo en este momento. Eso viene acompañado con una respuesta porque la naturaleza es así y viene acompañado de los procesos de creatividad más grande que pueda tener, ¿no? Porque finalmente el ser humano y el instinto de supervivencia es muy grande. Apostarle al ser humano es una mala apuesta, porque de aquí se va a desprender todo un fenómeno y lo que siguió a los 80s, los 90s, ustedes vieron, fue una explosión en el proceso creativo que por demás vale la pena. Creo que hoy en día estamos en un momento en el cual con todo lo que viene en términos de inteligencia artificial, en términos de 5G, en términos de la comunicación, de las cosas, pues nos va a traer unos niveles de desarrollo hacia futuro que ya los estamos viviendo y que seguramente esto no va a parar. De hecho, se va a acelerar porque las cosas se nos van a poner más difíciles. El tema es cómo calza uno el largo plazo con el corto. ¿Qué hemos hecho en el fondo de renta variable? Entonces, lo primero es, como lo vimos en la gráfica, pues la fuerza de gravedad son las tasas de interés. Y la fuerza de gravedad hace que los activos que tienen menos flujos de caja cercanos, hablando de los emprendimientos, pues tengan una caída más fuerte. Entonces, el posicionamiento natural ha sido, en el fondo, desinvertir de los factores que están correlacionados con el crecimiento, es decir, con esos sectores que fueron sobrevalorados por cuenta de que cuando se bajaron las tasas de interés todo el mundo quería invertir en Roku y en ARK y en toda esa cantidad, digamos, de empresas que no tienen flujos de caja ciertos en este momento, pero que van a cambiar de alguna manera sus industrias. Entonces, el efecto inmediato es bajar la exposición a eso y tratar de invertir en negocios que tengan cascadas de flujos de caja, de dividendos mucho más ciertos, que eso es lo que se llaman las acciones con valor o los value stocks. Entonces, desde el ángulo estratégico, eso es lo que hemos estado haciendo a nivel general, cruzándolo, por supuesto, es un fondo de renta variable global entre los diferentes países y también ajustar un poquito las cajas de los fondos. Nosotros no podemos convertir un fondo de renta variable en un fondo de renta fija, entonces nos movemos en los límites para que sea un fondo de renta variable, pero siempre con ese algoritmo de decisión en el proceso, ¿no? De que esto es natural, va a haber un ajuste de valorizaciones, probablemente ya un poco más en esos activos de crecimiento y habrán oportunidades también ahí, pero eso ha sido como la generalidad. Y en lo que tiene que ver con el comportamiento del mercado en un escenario de esta inflación, pues para que no sea yo el único que responde, le va a ceder la palabra a cualquiera. Muy bien, no, si quieren yo abordo ese tema porque, bueno, obviamente, y creo que Arnoldo lo ha dicho bien, los activos que tienen flujos más ciertos en un evento negativo de la parte de esta inflación, entendiendo que la estanflación es estancamiento de la actividad económica con inflación, pues definitivamente la parte de menor actividad económica pues genera un mayor riesgo de crédito, probablemente esas acciones o esos activos que tienen flujos menos ciertos pues van a ser los más afectados. Entonces, en ese orden de ideas, si ese fuera el escenario, seguramente los activos con flujos más ciertos definitivamente son los llamados a ser más protagonistas de los portafolios. Pero quisiera agregar una cosa a esa pregunta o a propósito de esa pregunta y es, ¿de dónde proviene esta fuerte inflación que estamos observando recientemente? Son diferentes factores, pero creo que hay factores novedosos de los últimos 30 o 40 años por lo menos, que definitivamente son interesantes para posicionarse hacia adelante. Y lo primero es, por un lado está la inflación verde y es el cambio en la matriz energética en la que se ha comprometido el mundo para las siguientes décadas y el tiempo va corriendo, ¿cierto? Eso hace que seguramente haya grandes inversiones en todo lo que son tecnologías verdes o, digamos, energías
renovables, etcétera. Yo creo que eso es una tendencia que no va a parar y que incluso podría acelerarse en los siguientes años. Y por el otro lado está el tema de la desglobalización, o ese cambio, por lo menos en ese patrón de globalización que se venía teniendo, donde China era el gran proveedor mundial de todo el mundo. Y eso ya se está observando en muchas cadenas de abastecimiento o de suministros que lo hemos visto precisamente como uno de los impactos posteriores a la pandemia, o durante la pandemia mejor, de la inflación con la recuperación de la demanda global. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se están reasignando, se están relocalizando diferentes cadenas de producción que estaban principalmente en China. Y al relocalizarse hacia otras regiones, posiblemente Latinoamérica incluso sea parte de esa inversión que va a venir en esa relocalización, producto de esta situación de desglobalización. Que el costo en el corto plazo es inflación, sí, pero en el largo plazo el que va a reflejarse seguramente en que va a haber una mayor diversificación de las cadenas de producción alrededor del mundo, y ahí, por ejemplo, regiones como América Latina podrían beneficiarse, por supuesto, por su cercanía a uno de los principales mercados que son los Estados Unidos. Entonces, simplemente como agregar un poquito pensando hacia adelante qué podría hacerse a la luz de lo que está sucediendo en la actual coyuntura. Dele. No, que iba a decir que hay una pregunta que me parece muy importante, que es el tema de las elecciones, ¿no? Porque nos dicen, ustedes hablaron del tema electoral, pero en el titular de la presentación, pero no hemos tocado el tema de las elecciones y la izquierda y la derecha. Y yo creo que el mensaje un poco detrás de todo esto es, hay fuerzas, ¿no? El mercado es aleatorio. El llamado acá es a que evidentemente, por cuenta de esas amenazas, hay que tener una diversificación. Hay que tener una diversificación por jurisdicción. Y creo que lo mencionaba muy bien Juan Pablo, y a lo largo de los años nosotros nos hemos estado preparando justamente para poderles responder y brindar ese escenario. Pero yo creo que todo el mundo se inquieta y quiere que uno diga, bueno, ¿qué va a pasar después de que gane la persona que no es tan amiga del mercado, ¿cierto? Y es una pregunta difícil, pero es una pregunta difícil porque ya lo estamos viendo en otros. Yo creo que aquí científicamente lo que muestran los datos, y con esto yo no quiero sembrar, digamos, un mensaje equivocado, pero lo que han mostrado los datos de los procesos similares que hemos tenido en Latinoamérica es que previo a los procesos electorales, en los países donde se ha materializado el riesgo de migrar a un régimen político distinto, pues hay un temor muy grande previo a las elecciones, se materializa el riesgo y posterior a eso, pues hay una calma, ¿no? Entonces, lo hemos visto en el tipo de cambio, en lo que han sido el desenlace de Chile, de Perú, de México en su momento, también en la deuda pública. Y en Colombia, pues estamos pasando por un momento, y crean que es difícil para nosotros hablar del tema, pero es cierto que hay unos candidatos que dan más certidumbre frente a las condiciones de mercado que otros. Pero en el evento en que llegara a materializarse, Colombia no debería ser muy diferente. Las estadísticas que han salido recientemente de las encuestas pues han hecho que se reviertan un poquito esas fuerzas, ¿no? Veníamos muy nerviosos a comienzos del año, las tasas de interés bordearon en Colombia el 10% en algunos títulos y algunos plazos de rendimiento, que en tasas que no veíamos hacía muchísimo tiempo. Y recientemente, por cuenta de la subida del petróleo, que además hay que calzar una cosa, y esto tampoco quiero mandar el mensaje equivocado, pero a Latinoamérica a toda le fue bien en el corto plazo durante la década del 2000 al 2010. Todos los regímenes y todas las economías latinoamericanas que son exportadoras de materias primas, pues disfrutaron las mieles del boom de las materias primas, ¿no? Y pasó en Brasil, pasó en Venezuela, pasó en Chile, en Perú, en Colombia, y después de que
cayeron los precios de las materias primas, pues solamente los países que fueron bien administrados pues lograron tener un buen desempeño. Lo que cambia en el corto plazo el tema en este aspecto es el ciclo de las materias primas, y Colombia pasa por muy buen momento. Nos están entrando en dólares por los 3 materias primas fundamentales que tenemos. Nosotros no somos importadores de energía, entonces de alguna manera estamos enlazados ahí. Los fondos internacionales están viendo todo este tema con una gran oportunidad. Entonces, una cosa no conversa con la otra, pero la realidad detrás de todo esto es que, y para cerrar el asunto con relación al tema colombiano, al día de que ocurra esto, pues va a haber una sobrereacción si es que tenemos un resultado menos favorable, y después se va a decantar como se ha decantado en casi todos los países. Es un poquito nuestra expectativa. El largo plazo dependerá un poco de la fortaleza institucional, y eso toma tiempo también, ¿no? De acuerdo, Arnold. Si me permite, Dale, Juan. unos comentarios. Lo primero, pedirles que por un momento nos vayamos, creo que a la primera diapositiva de esta presentación. Y es comentar lo siguiente. Yo creo que nosotros desde que se prepara, no, la anterior, la portada, perdón. Hablábamos precisamente este era el mensaje que queríamos dejar. Digamos, ahora estamos hablando de incertidumbre política. Hace un año o año y medio estábamos focalizados en el tema de la pandemia, de la reactivación. Hace un año, entre otras, exactamente, estaba arrancando, digamos, ese estallido social que tuvimos en Colombia. Y el mensaje que queremos decirles es, nosotros vamos a estar como asesores en cualquiera que sea el clima que estemos teniendo en ese momento en Colombia. Ahora, pues el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, todo el tema de abastecimiento que hemos tenido a nivel global, y precisamente estos portafolios diversificados con ciertos movimientos tácticos hacia un lado o hacia el otro, son los que han permitido digamos, que nuestros clientes puedan soportar todos estos climas y al final salir avante. Algunos comentarios rápidos sobre el tema de las elecciones. Y si hemos hecho algunos webinars enfocados en tratar de entender primero el clima político y el qué pudiera pasar hacia adelante. Hicimos uno con el socio del Centro Nacional de Consultoría, algunos asesores políticos, donde nos quedó claro que estamos viviendo nuevamente un escenario de polarización, donde pareciera ser que Colombia, digamos, no me quiero arriesgar a decir que vayamos a llegar allá, pero sí, frente a hace 4 años, Colombia tiene digamos, una mayor probabilidad de un gobierno hacia la izquierda, que de todas maneras, eso todavía no está cantado, y ve uno de los cambios, como decía hace un momento, Arnoldo, pues claramente hay un candidato cuyo techo, que siempre vimos que tenía un techo, pues ha dejado de estar y sigue creciendo, pero también es cierto que al otro lado se está empezando a cohesionar otra candidatura que ha venido cogiendo tracción, y que además es una candidatura que se empezó a ver muy en la derecha y ha venido acercándose cada vez más al centro. El mensaje del vicepresidente fue muy bien recibido por la opinión pública, y ha venido generando tracción. Es decir, es una campaña que también está cogiendo fuerza. La otra campaña de centro, por lo menos no se le ve todavía esa fuerza, y va a ser muy importante lo que suceda con esos dos candidatos digamos, diferentes al candidato de Equipo por Colombia y al candidato del Pacto Histórico. Esos dos candidatos en el centro van a tener digamos, buena parte de entender lo que pueda pasar va a depender de qué pase si alguno de esos dos candidatos del centro, me refiero a Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo, no pasan a segunda vuelta, como por lo menos por ahora las encuestas lo plantean, y es ver esos votos hacia dónde van. Si son votos que se van a adherir rápidamente al candidato que va mejor en la centro derecha, digamos que es Federico Gutiérrez, o si se van a ir hacia el candidato de la izquierda. ¿Hay vida después de las elecciones? Y el mensaje que queremos dejarles es: sí, hay vida después de las elecciones. Siempre hay vida después de las elecciones, y vivimos unos momentos difíciles. El mercado está dando además una oportunidad de diversificación interesante, y es quien tiene preocupación y quiere tener un pie en activos internacionales y una cuenta en el exterior,
pues ha tenido una oportunidad de oro. Por otras circunstancias, el dólar se ha debilitado frente a las monedas emergentes y hemos tenido en efecto en las últimas semanas flujos de salida aprovechando esos precios. Hombre, que es que de pronto el dólar puede seguir bajando, sí, es cierto, pero muchos de las opiniones de los inversionistas con los que hemos estado hablando y que han hecho sus movimientos, lo que nos dicen es: quiero tener precisamente diversificación, no estoy jugando a pegarle un precio en específico. Temas, y aquí una cuña pequeña a un paper que sacó esta semana nuestra área de research, y tiene que ver con una pregunta que nos hacen recurrentemente los inversionistas extranjeros y los locales también, y es: bueno, señores, ¿y esas propuestas económicas que trae el candidato de izquierda, qué? Eso, hay varias preguntas ahí, ¿no? Una es, ¿cuáles son? Porque hay mucho ruido y lo que hemos hecho es ir a hablar directamente en unos foros que se dieron con los asesores económicos de esa campaña para entender qué es lo que hay detrás de todo el ruido de las redes sociales. Luego de entender esto, buena parte de la tarea que hizo Daniel Velán y su equipo fue sentarse con constitucionalistas, con expertos en el manejo de Congreso, firmas de lobby, todo esto, para entender cómo se pueden mover las decisiones bajo ese escenario. Y claro, hay nubarrones, hay preocupaciones, pero el mensaje final, y ahora podemos hablar un instante de las preocupaciones, el mensaje final es que hay un equilibrio en este país, una institucionalidad que nos permite tener tranquilidad. La elección de Congreso fue una elección que al final terminó atomizada. Hay muchos, digamos, hay bastante representatividad en ese Congreso, y cualquiera que sea la persona que llegue al poder, sea uno u otro candidato, no va a poder gobernar solo. Y para lograr sus cambios va a requerir pasar por ese Congreso y llegar a acuerdos. Creo que ese es un mensaje importante para dejar. Claro, arranca el candidato de izquierda con un peso importante en el Congreso, y si a eso se le suman los votos perdón, las curules de las FARC y de algunas minorías, pues tiene digamos, una cuota inicial importante para lograr gobernabilidad, pero va a necesitar acercarse incluso a partidos totalmente opuestos a él, en el caso de que eso sucediera, para poder gobernar. Y eso no va a ser gratis. Digamos, quien entre a hacer esas alianzas o esas búsquedas de acuerdos va a tener que ceder de buena manera. Entonces, pues, digamos que desde ese punto de vista y de Congreso tenemos, digamos, hay tranquilidad, pero no nos olvidemos que este es un país donde hay varios partidos tradicionales que son presidencialistas, es decir, son partidos que funcionan si están bajo el amparo del gobierno. Y en eso me refiero pues, a partidos como el liberal, como el conservador, como el mismo partido de la U, y ellos pues van a seguramente en un escenario de ese estilo a acercarse, pero no va a ser una entrega, va a ser más una búsqueda de construir entre todos. Un tema que sale en el paper, y se los recomiendo de verdad, el paper que se hizo tuvo bastante investigación detrás, es entender los vencimientos de los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Y por qué es importante eso? Porque una de las grandes preocupaciones ahí es si se pudiera dar algún tipo de reforma constitucional, de alguna manera, no, la palabra no es velada, pero digamos una reforma constitucional, sí, sí, no sé, ni siquiera sé qué adjetivo ponerle, pero sí una reforma constitucional a la sombra, por decirlo de alguna manera, que se dé con las interpretaciones que dé la Corte a la misma Constitución de ahí en adelante. Entonces, importante, y eso sí es un tema que nos trajo todo este fenómeno de reelecciones de los periodos, pues digamos que desde el año 2008, que fue la primera reelección, y luego la reelección del otro gobierno, es que se vencen de los 9 miembros de la Corte Constitucional, 6 de los 9 miembros se vencen. Y en los 6, en algunos tiene una injerencia directa el presidente para proponer esos candidatos,
y en otras tiene una influencia importante. Ya no injerencia, pero sí una influencia sobre eso. Entonces, claro, los vencimientos no se dan al inicio del periodo, se van dando en los 4 años del próximo mandato, y eso es algo a lo que vamos a estar teniéndole un ojo especialmente cerca. Sin embargo, pues, como decíamos, somos pragmáticos, somos resilientes, creemos que cualquiera que sea el clima que nos traiga el próximo cuatrienio, pues lo importante es seguir detectando oportunidades en medio de cualquier crisis que se dé. Y quede un candidato o el otro, vamos a tener crisis. Eso, yo creo que lo único que tenemos seguro es que cisnes negros vamos a tener en cualquier momento en estos mercados, y lo que ustedes pueden tener tranquilidad es que nosotros como asesores de inversión vamos a estar ahí pendientes de leer esas crisis y detectar las mejores oportunidades para actuar. Y un último mensaje de tranquilidad respecto a estas elecciones que vienen, y yo creo que es importante resaltarlo, es que siempre, o casi siempre, diría yo, una cosa es el candidato y otra es el candidato ya elegido y ya actuando como presidente. Ese es un potro bien difícil, y una vez ya sentados allá, uno puede traer unas intenciones muy agresivas o haber planteado algo muy agresivo de cara a un mandato presidencial, pero una vez sentado, pues tiene que entrar a gobernar pues con todos los poderes detrás de nuestra estructura institucional. Qué pena si me alargué un poco en esa respuesta, pero quería como mandar ese mensaje, Germán. No, está perfecto. Yo lo único que agregaría, porque también me parece que ese análisis de riesgos es bien importante, y ha habido una preocupación sobre temas del de los fondos de pensiones privados, del tema de la explotación petrolera, siendo nuestro principal producto de exportación, temas de si podría decretarse una emergencia económica simplemente porque sí, sin haber un motivo suficiente por detrás. Yo creo que toda la institucionalidad detrás hace que haya posibilidades de que haya pues contrapesos, y yo creo que ahí va lo importante precisamente de ese análisis. Yo quisiera, aprovechando los pocos minutos que nos quedan, recoger dos preguntas que aparecen. Una que habla si las inversiones en portafolios internacionales implica como contribuyente trámites ante la DIAN para manejo de recursos en el exterior, y la uno con otra que dice si decido diversificar colocando un capital semilla en un fondo de inversión en el exterior, ¿cuál sería el monto mínimo de inversión? Entonces aquí un poquito lo primero es a través de las plataformas internacionales y de estos acuerdos de corresponsabilidad que les mencioné en algún momento de la presentación, pues al final el punto es: inversiones en fondos pueden ir desde montos pequeños, no sé, desde 25.000, $50.000, así está establecido dependiendo del fondo, ¿cierto? Pero lo que sí pretendemos es que tengamos un portafolio. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la oferta en realidad arranca por encima de los $500.000 para que sea un portafolio, no sea que invertir solamente un pedacito, sino que realmente sea un portafolio diversificado y que logre construir una estructura ganadora en el mediano y en el largo plazo. Y por el lado de la parte tributaria, pues la verdad es que eso termina siendo muy individual, muy de las características de cada inversionista, porque las características pues de cada inversionista serán muy particulares en cuanto a su situación, por ejemplo, de si tiene nacionalidad extranjera o no la tiene, de si es un grupo familiar o es más bien a título individual, de si sus inversiones las hace a través de una compañía. Todas esas características son muy particulares de cada caso, y aquí lo que les puedo anticipar es que contamos con un área de wealth management precisamente que lo que hace es eso, de wealth planning, que lo que hace es exactamente eso, y es mirar cada caso en particular, acompañarlos en cada caso en particular para tener la mejor oportunidad posible, y obviamente la facilidad requerida para hacer adecuadamente estas inversiones en el extranjero de una manera pues sencilla, obviamente siempre cumpliendo con las regulaciones que exige nuestro sistema tributario. Entonces, esa es un poco la forma en que se hace, y la invitación es a utilizar toda esta oferta de valor que no solamente incluye las inversiones propiamente, sino que tenemos el servicio de planación financiera, el servicio de wealth planning,
que nos ayudan o les ayudan pues como clientes a tener una decisión de cuál es el vehículo más adecuado, en cuáles de las plataformas, en qué momento, cuánto demora, todo este proceso que se requiere para hacerlo de una manera pues exitosa. Esa es un poco la invitación. No sé, Arnold, si quiere alguna de las que nos queda por ahí, si hay espacio para mayores tasas de interés. Bueno, Si desea invertir en eh, acciones internacionales, ¿cuál es la recomendación? Un poquito. listo, ¿no? Yo creo que, a ver, con relación a las tasas de interés, una es la vista que uno puede tener desde el lado internacional y más específicamente Estados Unidos. La respuesta ahí es claramente sí. Serán 5 o 7 subidas más, es lo que estamos esperando. Que eso se traduzca en más tasas de interés desde el lado de la renta fija, pues esa sí es más difícil de responder. Los bonos del Tesoro están hoy a tasas del 2,50 que a 10 años, entonces no es una tasa alta, es una tasa bajita. ¿Pueden subir a más? Sí. El siguiente, digamos, punto de referencia podría llegar a ser el 3,2%. Entonces, por el lado de la tasa base podemos ver naturalmente incrementos en las tasas de interés. Eso desde el ángulo internacional. Desde el ángulo local, en Colombia, pues obviamente el Banco Central está ávido de controlar las expectativas de inflación. La última reunión fueron 100 puntos básicos. En nuestros ejercicios cuantitativos, si uno fuera a lo frío de lo que dan los modelos econométricos y pues las tasas de interés en Colombia deberían estar en el orden del 8% más o menos al final del año. Eso es lo que, pero eso es lo que captura, digamos, eh, los números fríos, las estadísticas y las series y todos los ejercicios econométricos. El feeling natural, y lo vimos, es que el Banco Central sabe que por vía de tasas de interés pues no va a controlar la inflación de costos. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos que si se le va a los bancos centrales la mano, y qué pena lo coloquial ahí, en la subida de tasas, pues pueden generar un efecto un poco más fuerte desde el ángulo recesivo. Entonces, en esa coyuntura estamos. Para redondear y responderle la pregunta es si vamos a ver más incrementos en las tasas de interés. La duda que tenemos es si va a ser al 8% o va a ser por debajo de eso, entendiendo que el banco comprendió que a través de controlar el canal del crédito, pues la inflación en Colombia no se controla, ¿no? Finalmente, tampoco es que hubiera habido una reducción en las tasas de colocación de los bancos cuando vino el efecto pandemia. O sea, las tasas quedaron un poquito arriba y esto sí termina por las condiciones en las que están las tasas de interés de largo plazo, de pronto generando un efecto más complicado desde el ángulo de la financiación de proyectos de largo plazo. Recuerden que pues, el crédito hipotecario en Colombia estuvo al 8%, entre el 8 y el 11%, y hoy en día los bancos están saliendo a comprar plata en el mercado a tasas de interés del 10%. Entonces, el margen de intermediación ahí para financiar. Entonces, yo creo que el Banco Central tiene mucho para pensar ahí. Si vienen, porque tienen que enviarle mensajes al mercado de que están comprometidos con controlar la inflación, saben que no lo van a poder hacer por vía solamente de tasas de interés y que corren el riesgo de afectar las decisiones de inversión de largo plazo de las personas, ¿no? Una cosa es comprar vivienda al 8, 11% y otras cosas es que la financiación de largo plazo de ese tipo, para darles un ejemplo, pues termine cambiando y eso sí nos pone en un evento un poquito más adverso. Entonces, para ya así finalizar, las tasas de interés en nuestra opinión en Colombia están en niveles de tasas de reales bastante altas si uno le cree a que el Banco Central en un periodo de 2 años va a volver a controlar la inflación y vamos a tener inflaciones del 3, 4% como podría llegar a ser, ¿no? Si eso es así y uno tiene títulos o fondos de inversión colectiva que en este momento tienen tasas de interés implícitas del 10%, si uno al 10% le resta la inflación proyectada, estamos comprando una tasa de interés real de más del 4%, que es muy alta para el histórico de lo que han sido los 20 años de historia reciente del mercado de capitales colombiano. Entonces, acá el mensaje es, ¿van a haber tasas, van a haber subidas de tasas por parte del Banco Central? Sí. ¿Van a haber respuesta en el mercado? Probablemente sí. Pero el mensaje detrás de esto es,
si uno le cree a que el banco y a que la inflación en Colombia se controla, porque la verdad esa sí es nuestra visión, pues las oportunidades que se están dando en este contexto pues son importantes. eh, y pues obviamente está todo el proceso electoral que ya es una variable binaria que, sobre la cual ya tendremos, digamos, además noticias pronto para quitar ese ruido. Em, ahí está eso. Si quiere, si quiere yo trato de responder una que pregunta sobre las expectativas de la TRM para los próximos meses. Y yo creo que la palabra que usted usó, Arnold, es adecuada para esta pregunta y es, el proceso es binario, o sea, el resultado más bien es binario porque realmente si uno se atuviera exclusivamente a lo que ha venido sucediendo con los precios de nuestros principales productos de exportación y a que la economía mundial sigue con un buen ritmo de crecimiento este año 2022, pues fundamentalmente uno diría la tasa de cambio podría estar sobre estos mismos niveles, incluso levemente más abajo, si estos precios de estas materias primas se mantienen elevados, ¿cierto? Podría incluso estar algo más abajo en los siguientes meses. Pero es muy binario porque todavía falta ver, o sea, el tema de la guerra sigue siendo incierto, no sabemos cuál va a ser el siguiente paso en la situación de Rusia con la OTAN, qué papel va a jugar China en ese conflicto, etcétera. Eso sigue siendo supremamente incierto, pero al mismo tiempo, y ya lo hemos hablado acá, y Juan Pablo le hizo un zoom bastante bueno, y es la situación política. También puede ser que por la situación política interna, dependiendo del candidato que llegue a ser presidente y de sus políticas iniciales y de la capacidad de cambiar la situación o el status quo, creo que ahí también podemos tener escenarios donde la tasa de cambio perfectamente podría regresar a los 4.200 pesos. Entonces, como es un escenario no solamente binario, sino supremamente amplio, pues ahí es donde nosotros somos supremamente insistentes en la necesidad de diversificar. Y pues aquí la diversificación internacional tiene todo el sentido. También en términos jurisdiccionales, pues aprovechando esa posibilidad. Creo que con eso estamos respondiendo las preguntas que tenemos hasta el momento y por tiempo, no sé, Juan Pablo. Sí, no sé si haya más preguntas. No, creo que ahí hemos recogido Perfecto. todas Bueno, prácticamente. pues, muchísimas gracias a todos por este tiempo y estamos atentos a cualquier necesidad que puedan tener. Vale, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Gracias.